Sí, Ya, profe, chiquillos, muchas gracias. Continúe. vamos a ver, voy a compartir, vamos a hacer una aclaración de algo que tenía un error, un power, y que se subió con el error. Ya es en la última clase del coronavirus. La voy a compartir para que ustedes vean el error y lo aclaremos al tiro, porque quedó algo repetido y ya, para que lo arreglen al tiro. Ya. En la parte de, ya, en cómo actúa, en la parte, decíamos, el coronavirus para actuar, se pega a la célula, después se produce, ¿no es cierto?, el mecanismo a través del cual él penetra, ya, el material genético quedaba libre y después viene la etapa de síntesis y replicación, porque yo me había equivocado y lo había repetido y se me olvidó ese día y seguí, ya. Por lo tanto, tienen que arreglar esa parte, síntesis y replicación, ya. ¿Qué se sintetiza y se replica? El material genético que es el ARN. ¿Ya? Así que para que corrijan eso. Lo otro estaba bien. ¿Ya? Así que para que copien eso, como les digo, y quede... ¿Ya, niños? ¿Listo? Porque tengo que compartir lo de la actividad. Ya, voy a compartir lo de la actividad. Espero que la hayan descargado, trabajado algo. Ya, comencemos entonces. Puse acá, le puse actividad 1, ya, semana del 30 de junio, como para ir ubicándonos en la guía de repaso número 1. Ya, partimos con el verdadero o falso. Ya, y en este caso se solicita, como siempre, que las falsas, ¿no es cierto?, se justifiquen. Ya, partimos con una pregunta sobre el coronavirus. El coronavirus y la influenza se asemejan en el siglo en que ocurrieron ambas pandemias. ¿Verdadero o falso? Falso, Ya, falso. Falso. La justificación, ¿cuál es? porque la influenza ocurrió en el siglo XX y el Del coronavirus siglo XX. Ya, son siglos distintos, ¿no es cierto? El coronavirus está pasando ahora, ya. Vamos a la segunda. Dice, una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos. ¿Verdadero o falso? verdadero. Falso. ¿Quién dice falso? Yo. ¿Quién es yo? Po? Quiero La verla. Dayana. Dayana. Ya. ¿Quién dice verdadero? ¿Quién dice verdadero? A ver. Ya, po. La que dice verdadero quiero que me diga... a nosotros cuando nos vacunan nos colocan anticuerpos. ¿Eso? ¿Qué nos colocan cuando nos vacunan? Virus o bacterias. Los Ya. microorganismos. ¿Y esos qué son? ¿Son anticuerpos? Antígenos, pues. Antígenos. Recuerden ustedes que en nuestro organismo se genera una reacción que es antígeno. uh, o sea, estando presente elementos que actúan como algo extraño, esos son los antígenos, ¿ya? En el organismo se va a producir una reacción que va a hacer que se generen unas proteínas que son los
anticuerpos. Oh. ¿Ya? Entonces, estos antígenos son todos los elementos que uno reconoce como extraños. Van a hacer que se generan anticuerpos. Por lo tanto, las vacunas están hechas de esto, de antígenos. ¿Ya? Y esos antígenos, ¿no es cierto? En este caso, como dice la Dayana, van a ser elementos de bacterias, virus, ¿ya? Por ejemplo, ya volveremos a eso. Listo, esa sería entonces, también es falsa la pregunta número 2. Vamos a la otra. Las bacterias y los virus son ejemplos de antígenos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, justo era lo que estábamos diciendo. ¿Ya? Estos son los que van a invadir nuestro organismo y nuestro organismo los va a considerar como extraños. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a la número 4, dice, las ETA, ¿qué es lo que eran las ETA? ¿Qué es lo que eran estos? Enfermedades por transmisión de alimentos. Ya, por ejemplo, ¿puedes dar un ejemplo? Ay, no sé. Una enfermedad. Bueno, las ETA dice pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados. ¿Verdadero o falso? Alimentos preparados se refiere a alimentos que yo voy y compro. Un completo, una empanada. Yo creo que sí, porque no sabemos su preparación. Exactamente. Entonces, es verdadera. Ya. Número 5. El virus causante del MERS. ¿De qué estoy hablando? Si hablo de MERS, antes que sigamos con la pregunta, ¿de qué hablo? Si hablo de MERS, ¿De una enfermedad respiratoria? estoy hablando de un tipo de coronavirus. Ujú. ¿Ya? ¿Cuál era el otro? Y dentro de los cuales también está el coronavirus del COVID-19, El SARS. el SARS, ¿no es cierto? Que son dos que se produjeron. El MERS es posterior, en el 2012, y el SARS aparece, la enfermedad, ¿no es cierto?, la pandemia, el 2002, si no me equivoco. Ya. Entonces dice, el virus causante del MERS se piensa que es transmitido al hombre a través del murciélago. ¿Verdadero o falso? ¿No era por el camello? ¿Y de Claro, persona a y ahí persona? es bueno acordarse en qué parte aparece. Aparece en Arabia Saudita, pues, y ahí creo que hay camellos, pues. Entonces se piensa que fue, ¿no es cierto?, transmitido a través de los camellos. O sea, hay indicios, no hay una seguridad absoluta, pero, ¿no es cierto?, hay hartos elementos que indicarían que habría sido a través de camello. Ya, así que esa es falsa. Sigamos. Número 6. Los coronavirus existentes son los conocidos a la fecha y que son causantes del SARS, MERS y COVID-19. Los existentes, o sea, hace referencia a los únicos. ¿Sería ¿Verdadero o verdadero? falso? Ah, ¿Verdadero sería, no? No o estoy sea, son segura. los únicos que existen, SARS, MERS y COVID-19. Mm. Es que no estoy segura, pero por la materia debería ser que sí. No, son 40 y tantos o más los coronavirus que existen. Hay muchos más. ¿Mm? Ya, veamos acá, la número 7. Las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad de los individuos.
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Ya. De qué manera las vacunas crean esa inmunidad o llevan a que se cree inmunidad? Porque permite la formación de anticuerpos. Y porque el Exactamente. cuerpo reacciona ante el antígeno. Exactamente, ¿no es cierto? A De que se nosotros nos produce van el a colocar anticuerpo. antígenos y el organismo, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar en contra de esos antígenos, que van a ser en una cantidad, ¿no es cierto?, eh, baja, pequeña y atenuada ya, y nosotros vamos a generar anticuerpos y esos anticuerpos van a permanecer por algún tiempo. Ahora, hemos visto que dependiendo de la enfermedad es lo que van a permanecer los anticuerpos en el organismo, ¿ya? Y también recordemos que las vacunas se van aplicando algunas en distintas etapas, o sea, como no solamente hay vacunas que las ponen en más de una vez más de una vez en la vida, ¿ya? O en dosis, no sé cómo le llamarán. Listo, vamos a la otra. En Chile existen programas de vacunación para inmunizar a la población contra enfermedades infecciosas. ¿Verdadero o ¿Verdadero? falso? Verdadera. Verdadero. Y de hecho, ¿qué fue lo que vimos en esa clase de las vacunas en relación a El esta última calendario. pregunta? El El calendario. calendario que El había. calendario de vacuna, que es súper importante, sobre todo cuando uno mamá, ¿no es cierto? Tener en cuenta ese calendario de vacuna. Ya. Listo, ahí estarían, a ver, sí. Y ahora responder las siguientes preguntas. Veamos. ¿Por qué es necesario crear inmunidad en la población? Para evitar enfermedades de diversas tipologías. Para evitar enfermedades De diversas tipologías de diversas, no y escuché la última parte. tipología. Tipología. Y Mm, disminuir la mortalidad. Ya, pero aquí, si tú dices tipología, da para pensar en que son distintas enfermedades. Y aquí con la vacuna nosotros, o sea, ¿por qué debemos inmunizarnos en general? Eh, en el fondo, para combatir qué enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades específicamente? ¿Cuál Las tipo? que pueden producir pandemia y cosas así, ¿o no? Enfermedades Las infecciosas. contagiosas, Las que son Eso. infecciosas. Esa, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, la diabetes, ahí no se genera, no hay inmunidad contra la diabetes, po, ¿no es cierto? O la obesidad, tampoco, ¿no es cierto? O sea, pero entonces es necesario crear inmunidad en la población para prevenir de la transmisión y el contagio de las enfermedades infecciosas. Aparte, como dice, hay algunas que son muy graves, entonces generan cuadros muy complejos que llevan a que muera una gran cantidad de personas. O sea, ahora mismo, si han escuchado, ¿cuántos muertos van a nivel mundial? ¿Alguien ha escuchado las cifras? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, una buena tarea. Poner con un poquito más de oreja a las noticias y a estos balances que van dando. No es para amargarse, sino que es para tener una idea de cómo esta enfermedad que ha sido tan dinámica, ¿no es cierto? Se está produciendo. Ya. En el caso de la ETA, menciona 3 medidas preventivas para no contraer una de estas enfermedades. No comer alimentos preparados. Ya, no comer alimentos preparados, ¿qué más? O sea, que no Lavar. sepamos de su incidencia, sí, po. Ya, ahí está mejor, arreglemos la idea. O sea, tener la precaución en ese caso de que los alimentos preparados, la comida preparada que consumamos, conocer conocer la procedencia de los alimentos preparados que
consumamos. ¿Por ahí va, Dayana? Sí, eso. Eso, ya. ¿Qué más? ¿Qué Lavar bien los otra? alimentos. ¿Cómo? Lavar bien los alimentos. ¿No es cierto? Cuando nosotros vamos a consumir los alimentos, si es que se consumen crudos o si los vamos a preparar, lavar los alimentos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es súper importante en relación al alimento? No dejar como la carne mucho tiempo afuera. ¿No es cierto? No preocuparse de las temperaturas a las que deben estar esos alimentos, ¿no es cierto? Si necesitan estar refrigerados, no cortar esa cadena de frío, ¿ya? Entonces, Profe, y yo puse cocer bien los alimentos, evitar los crudos. claro, pero ¿en qué caso? Porque nosotros necesitamos consumir alimentos crudos, ¿no Ujú. es cierto? Verduras nosotros necesitamos consumir también frutas, ¿ya? Entonces, en esos casos, por eso te digo, tener cuidado en el tiempo, en la temperatura que ellos deban tener. Si debemos cocerlo, ya bien. Si debemos refrigerarlo, también el tiempo, si el alimento tiene que estar refrigerado, mantenerlo lo que corresponde refrigerado, ¿ya? Esas en general son como precauciones. Bueno, en general los alimentos se mantienen mucho más y desarrollan menos microorganismos en general, por ejemplo, estando refrigerados, y vamos a hablar de agentes patógenos, ¿ya? Porque los alimentos no necesariamente nos pueden afectar por los agentes patógenos, sino que porque puedan contener sustancias que sean tóxicas, ¿no es cierto? Que se hayan incluido de alguna manera. Por ejemplo, ya. Listo. Vamos a la 3. Dice, mencione dos características de la estructura del SARS-CoV-2. ¿De quién estoy hablando? Cuando hablo del SARS-CoV-2, Del COVID-19. ya, del coronavirus que está causando esta enfermedad, ¿no es cierto? Ya. Dos características. ¿Cuáles serían dos características de la estructura de este SARS-CoV-2? Tiene un receptor de proteína específico. Ya. Tiene un receptor de proteínas. Tiene proteína Es, S, es, E, es al N, que revés. Es al revés. Él no tiene un receptor de proteínas. Él se une a ciertos receptores que hace están en las receptor. células. Ah, ya. Y esas partecitas que sobresalen, ¿no? como puntitas. A ver, vamos a... Voy a ir al monito. Eh, Cesarín, por favor, ¿podrías permitirme compartir pantalla? Que voy a cambiar el Power para que volvamos para que veamos una imagen. Listo. Gracias. Ya. Y era, ¿dónde estaba? Aquí está. Para que nos acordemos, porque es súper importante que no quede la duda. Acá está. Esa, ya. Listo. Estos, las espículas, ya, son proteínas. Y estas proteínas se unen a receptores que están en las células. ¿Ya? O sea, supongamos, vamos a hacer un mono. Si esta es mi célula, la membrana de la célula, ¿ya? Para que él pueda entrar, esa es la membrana de la célula, ojo, una célula del sistema respiratorio. Él va a tener acá
estas células van a tener receptores. Supongamos que esos son los ACE2, ¿ya? Esos son los receptores. Entonces, para que él pueda entrar, para que estos virus puedan entrar, tienen que unirse a estos receptores, ¿ya? Entonces, estos son los receptores, que también son proteínas. Y esto lo tienen las células de nuestro organismo, por ejemplo. Por ejemplo, en el sistema nervioso, por ejemplo, en el sistema respiratorio, por ejemplo, en los riñones, etcétera. Entonces, así es como se puede, ¿no es cierto?, unir este virus. Entonces, ¿cuál sería la, ¿cómo se llama? Las características, ¿cuáles serían las características? Se me quedé pegada. Menciona las características de la estructura del SARS-CoV-2. ¿Cómo quedaría entonces la respuesta? ¿Qué característica tiene la estructura de este coronavirus? Son varias las cosas que podemos decir. A ver, Valeria, ¿te quedó clara la idea? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Cómo lo podríamos decir entonces? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuáles serían las características? Al revés, que se une a receptores específicos, ¿o no? Ya. Pero si estamos preguntando por la estructura, tendríamos que decir que presenta ciertas proteínas que se unen a receptores específicos. ¿Ya? Ya. Y esas son específicas, son esas espículas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Ahí teníamos una. ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué otra característica tiene la estructura? Ya, se lo dejo a ustedes para que podamos, porque quiero ir a la tarea. ¿Qué relación existe entre el SARS-CoV-2 y la ACE2? ¿Qué es lo que era la ACE2? Aló. Hay dos cursos, gente de dos cursos, chiquillas, que tendría que responder alguno. Alguno, por favor. ¿Qué relación existe entre el SARS-CoV-2, el virus, y la ACE2? ¿Tiene alguna relación o no? ¿Alguna relación? ¿Ninguna? La ACE2 era la proteína. Era la proteína que actúa como receptor, que se encuentra en la célula. Ya. Bueno, la 5, ¿qué importancia presenta el ARN? Ay, repetí la palabra. ¿Qué importancia presenta el ARN que presenta el SARS-CoV-2? Y me comí una letra. ¿Qué importancia tiene el ARN que presenta el SARS-CoV-2? ¿Para qué nos sirve ese ARN? ¿Le sirve de algo al virus o no? No le sirve de nada. ¿Le sirve porque se une a la célula hospedadora? A ver, ¿cuáles son las características de algo vivo que tienen en general los virus? El- Porque ellos no son células. Tienen las mínimas características. A ver. Escucho. Un poco. Bueno,
¿Para qué le sirve el ARN al virus finalmente? Entonces, de ahí vamos a sacar la importancia. Porque es un material genético. Es un material genético. Y en su material genético está la información para que se codifiquen, se creen, ¿no es cierto? En este caso, los elementos que constituyen al virus. ¿Ya? Entonces, es importante porque es un material genético. Y a partir de ese material genético que se va a copiar, que se va a replicar, después, ¿no es cierto?, se van a codificar específicamente las proteínas que constituyen a este virus. ¿Ya? Listo. Y la última dice, compare las medidas preventivas a aplicar frente a gonorrea, ETA y antivirus. Ya. ¿Qué me pueden decir de las medidas preventivas para no contraer gonorrea, ETA, antivirus? ¿Qué me pueden decir de partida acerca de estas medidas preventivas? ¿Son parecidas? ¿Son distintas? ¿Son las mismas? Las escucho. Son todas diferentes. Son bastante distintas, po. Ya, por ejemplo, ¿cómo se contraía el antivirus? Porque Por sabían los ustedes ratones. a través de los ratones. ¿Y qué pasaba con estos ratoncitos? ¿Cómo nos transmitían la información estos ratoncitos? ¿Mm? Y esto ya ni siquiera es una cuestión exclusiva de las clases de biología, pues esto es algo que escuchamos, ¿no es cierto? Varios, en los veranos escuchamos nosotros, porque ahí aparecen los casos de antivirus, como lo vimos la otra vez en estos gráficos, donde aparecía cómo se contraía el antivirus, cómo lo hacía el ratón para transmitirnos el antivirus. Los ratones a través de la orina parece que era, y de La la orina, heces. ¿no es cierto? Que van a contaminar, o su excremento, ellos contaminan, o si Contaminan incluso como los lugares. contaminan los lugares, ya, y esos lugares contaminados, bueno, quedan los restos con virus, pues, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Entonces, para que yo pueda también tener una idea de las medidas preventivas, debo tener alguna idea de cómo se contrae también algo de la enfermedad, po, del bicho que lo causa y cómo se transmite, cómo se contagia. Cómo va a tener un poco la idea de, ¿no es cierto?, las medidas preventivas. ¿Ya? En el caso de las ETA, ya lo dijimos delante, ya tiene una idea, sabe, ¿no es cierto?, que es una enfermedad por transmisión de alimentos. Y la gonorrea, ¿qué característica tenía la gonorrea? Que se Dentro de la transmitía a enfermedad, través de relaciones sexuales. ¿no es cierto?, es una ITS. Ya, entonces, partiendo porque las medidas preventivas son algo distintas. ¿Ya? Entonces, esto es para aterrizarlo un poco en relación a lo que les decía, que hay que conocer un poquito de la enfermedad también para saber cuáles son las medidas preventivas. En relación, por ejemplo, al coronavirus, hay cosas que ya las vienen repitiendo igual, pero que no sé cuánto están internalizadas y se han hecho ya un hábito, ¿no es cierto? Porque hay varias medidas preventivas y varias medidas que debemos considerar para evitar contagiarnos, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, y luego viene la tarea, esta tarea importante que la hayan hecho. ¿Sobre qué era la tarea? Que tenían que averiguar. ¿No? Sobre el efecto rebaño o inmunidad de rebaño. Sobre eso tenían que averiguar. ¿Alguien lo hizo? Yo, Ya. Y en resumen, así un resumen, ¿quién es yo? la Geraldine.
Ya, Yarali, así bien resumido, en términos generales, ¿a qué se refiere esta inmunidad de rebaño? Había esta información, pero dice que es la inmunidad de grupos, colectivas o de rebaños, que es la protección de una determinada población. Ya, en el fondo llegar a protegerse, pero ¿cómo es que se llegan a proteger las personas? Ya, quiero que miremos, aquí vamos a mirar monitos. Ya, por ejemplo, miremos ahí, inmunidad de rebaño. En el caso de los monitos verdes, son personas que no están inmunizadas, pero que están sanas. ¿Ya? En el caso del color amarillo, ¿no es cierto? La persona inmunizada y sana. ¿Ya? Y la persona en rojo está no inmunizada, enferma y más encima contagiosa. Ya. ¿Qué tenemos al lado izquierdo de la imagen? Lado izquierdo. Los monitos, ¿dónde están los monitos verdes? ¿Qué podemos decir de ese mono ahí? Que solamente hay 2 personas contagiadas, mientras que las Ya, demás hay están solamente sanas. 2 personas que están, ¿no es cierto? Eh, no están, no están inmunizadas, están enfermas y son contagiosas más encima. ¿Qué pasa después de un tiempo? Aquí tenemos una gran población que está no inmunizada, pero está sana. Y al lado derecho, ¿qué pasó con la enfermedad? La mayoría de las personas se contagiaron de esa enfermedad. Se contagiaron, o sea, se propagó, ¿no es cierto? Ya, listo. Miremos acá. Que ya. Después, tenemos ahora, si ha pasado eso, que las personas se fueron contagiando ya. Y aquí, ¿qué tenemos en este otro caso, en este otro escenario? Monitos verdes, hay monitos amarillos y monitos y algunos rojos. Aún así se contagió mucha de la población, pero la gente inmunizada no se contagió y hay ¿No es gente cierto? que no está Habiendo inmunizada. gente inmunizada, no se va a contagiar, ¿ya? Y van a seguir permaneciendo. Entonces, ahora, ¿qué pasó ahora? Hay más gente inmunizada y por Hay más ende gente es inmunizada. menor la gente que se contagia. Ya. En algún minuto, por ejemplo, en Inglaterra, me parecía, se pretendía llegar a esto. Ahora, ¿cómo nos inmunizamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras vías, nuestras posibilidades de inmunizarnos? O sea, de desarrollar anticuerpos, en este caso, contra el coronavirus. Protegiéndonos. Ya. ¿Por qué? Solo esa es la forma, ¿no es cierto? Hasta ahora sí, Sí, pues, porque ¿qué cosas no han descubierto? la La vacuna. vacuna. La vacuna. Si hubiese vacuna, pasaría esto que está ahora viéndose, en que eh, el virus se encontraría, ¿no es cierto?, habiendo pocas personas enfermas, ¿ya? Pero se encontraría con gente inmunizada, por lo tanto, el bicho va a quedar ahí, no va a tener la posibilidad de transmitirse, ¿ya? Porque no hay gente inmunizada, po. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que el virus no va a tener dónde desarrollarse porque la gente está inmunizada. ¿Qué significa eso? Que lo van a combatir a morir. Profe, pero Dígame. yo tenía entendido que si hay una vacuna, igual debía pasar cierto tiempo, o sea, yo pensaba que era un año por lo que me habían dicho, para ver los efectos secundarios que producen en el cuerpo en la gente que fue testeada en la vacuna. Ah, bueno, sí, por eso las vacunas se demoran años en aparecer, pues. Pero ahora están trabajando full time porque eh, la contagiosidad que tiene este virus es muy alta. Ahora, ¿ustedes se acuerdan uno de los motivos por los cuales es tan contagioso? ¿Se acuerdan qué es lo que les mencioné?
que lo hacía, se reproduce rápido y lo otro aparece una gran cantidad de virus. Son muchos los virus que se generan. Ya, pero esto es lo que nosotros deberíamos llegar. Esta es la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Este fenómeno. Si hubiesen vacunas, ya, más algunos enfermos contagiados, tendríamos que llegar a esto, a la inmunidad de rebaño. Ahora, para que nosotros lleguemos a la inmunidad de rebaño, se plantea que tiene que estar como el 70% más o menos como de la población contagiada. ¿Ya? ¿Han escuchado cuánto hay contagiados? Más o menos dentro de lo conocido aquí en Chile, cantidad. ¿No? Díganme, no por último, po. ¿Cuántos millones de personas somos nosotros? ¿Como 17 o no? Ya estamos cerca como de los 18 millones. ¿Ya? Y llevamos supuestamente, de acuerdo, estamos contagiados como 270.000 por ahí. Un poco más. Debe ser un poco más. O sea, así, naturalmente, sin vacuna, para llegar a la inmunidad de rebaño, estamos harto lejos. ¿Ya? Bueno, eso sería la prueba dentro hasta acá. ¿Ya? Así que ojalá que estudien. Yo sé que no a todos les interesa la biología, pero si ustedes se han dado cuenta, nosotros estamos viendo ahora materias que en realidad nos interesan, pues. Con los elementos que ustedes han visto pueden entender, creo, muchas más cosas y yo he tratado de aterrizarlo lo más que he podido, para que sirva la cosa, para que tenga sentido en sus vidas, porque en general la biología para muchos como no tiene sentido, porque se tocan temas, ¿no es cierto?, más complejos en el sentido, no sé, pues ver la biología molecular, ver replicación del ADN, pero ahora hemos visto cosas como bien aterrizadas. Entonces, pensando en eso, y que hay que tener cierta educación en relación a estos temas, bueno, he tratado de aterrizar lo que me he podido, ¿ya? Les recuerdo la prueba de la otra semana, cuarto C, voy a ver lo de la otra prueba, voy a consultar si existe alguna posibilidad de cambiar, ¿ya? Pero las pruebas en general van a seguir siendo en la tarde, chiquillos, ¿ya? Así que porque en la mañana hay clase y hay cierta cantidad, entre comillas, de salas para Zoom, ¿ya?